Perfecto. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por asistir. Nos encontramos este día en el seminario número 30 de los ciclos de seminarios organizados por la Academia de Derecho Civil. Y en esta ocasión tenemos a nuestro invitado, que es el profesor Vincenzo Barba, que de hecho no es la primera vez que ha participado en una actividad de la Academia, así que estamos muy contentos y contentas de tenerlo con nosotros de nuevo. Y él es doctor en Derecho y catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Roma La Sapienza y además profesor distinguido de la Universidad de La Habana. Y hoy día nos va a acompañar con su exposición, la cual se titula Igualdad real o promesa normativa, la discapacidad entre la reforma española y la insuficiencia italiana. Que aquí el profesor, le doy la palabra, nos podrá contar más. Muchísimas gracias, Tabada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un placer volver a acompañaros en este proyecto que me parece tan bonito. Y además con un tema que a mí me gusta mucho, que es el tema de la protección de las personas con discapacidad. Ya todo el mundo sabe muy bien que el paradigma de del modo con el que el derecho tiene que tratar, tiene que regular el tema de, entre comillas, la discapacidad, las personas con la discapacidad, ha cambiado de forma radical con la Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006. Convención que, por supuesto, ha sido ratificada en todos los países europeos e incluso la Unión Europea ha ratificado. Y por supuesto ha sido ratificada en muchos países de Latinoamérica y muchos países de Latinoamérica han llevado ya a cabo una reforma de sus normas, de sus códigos civiles para adecuar, actualizar la legislación a los principios básicos de esa regulación. ¿Cuáles son los principios básicos de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad? Yo creo que tendríamos que empezar por ello, aunque esto creo que es sabido de sobra, pero igual voy a ser reiterativo, me disculparán, pero es importante entender cuáles son los principios básicos para ver qué han hecho, poniendo en comparación España y Italia. España, donde sí hemos llevado a cabo una reforma muy importante con la Ley 8/2021, que ha modificado el Código Civil, el Código Procesal y muchas, la ley notarial, el reglamento hipotecario y la ley hipotecaria. Y en cambio Italia, donde básicamente casi no se ha movido nada. Y para explicar esto, hay que ver cuáles son los principios básicos de la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad, cómo se han entendido y cuál es el alcance de importancia. Yo empezaría diciendo que lo más importante, como destacó una jurista española muy importante, que es Maripaz García Rubio, es que la Convención de Nueva York determina un giro copernicano. Un giro copernicano en la forma de tratar las personas con discapacidad, en el sentido de que pasamos desde un sistema de tipo médico-asistencial a un sistema basado en los derechos humanos. Antes, básicamente, las personas con discapacidad se consideraban enfermas y por lo tanto la protección, entre comillas, que el derecho les brindaba era una protección en el sentido de que son personas que no pueden tomar por sí mismas sus decisiones, habrá que sustituirlas y por lo tanto la forma de protegerle era médico asistencial. Médico porque la discapacidad, incluso la cognitiva, pero también las sensoriales,
estaban consideradas como enfermedades, por lo que las personas necesitaban ayuda y necesitaban un tratamiento especial. Lo que quiere cambiar la Convención de Nueva York es básicamente esto. Y entonces pasar de un modelo médico-asistencial a un modelo basado en los derechos humanos. Por lo que la persona con discapacidad no está enferma, sino que es una condición. Y además tampoco es una condición de la persona. Eh, Básicamente, no es la persona que tiene una discapacidad que no puede interactuar, sino que existen barreras que le impiden interactuar con el mundo. O sea, ya estamos hablando de un tema donde nos vamos a trasladar desde una cuestión que parece que tenga relevancia dentro de la misma persona a una cuestión que en cambio tiene relevancia con el entorno de la persona, porque son las barreras que están en su entorno que les impiden a las personas con discapacidad interactuar. Y por lo tanto, la persona con discapacidad no puede ser limitada en su capacidad. Entonces, la capacidad de obrar, la que históricamente se llamaba capacidad de obrar, no se puede limitar, excluir bajo ningún concepto y ya no se puede nombrar a un tutor porque la persona tiene que tomar sus decisiones por sí misma. Y incluso la única posibilidad sería una medida de apoyo. Este apoyo ya no es un tutor, tampoco es un curador en el sentido tradicional, o sea, una persona que tiene que sustituir a esa persona para la toma de sus decisiones, sino que es una persona que tiene que apoyarla para que la persona con discapacidad pueda tomar por sí misma todas sus decisiones. Y esto implica que el ordenamiento jurídico tendrás que adoptar todos los ajustes necesarios para que la persona con discapacidad pueda, entre comillas, tomar sus propias decisiones, vivir su propia vida jurídica, incluso equivocarse. O sea, como cada persona, cada uno de nosotros nos equivocamos, tomamos decisiones que son equivocadas, no hay ninguna razón por la que una persona que tenga una discapacidad no pueda tomar una decisión aunque ésta sea equivocada. El derecho a equivocarse es un derecho que nos pertenece a todo el mundo. Y, por supuesto, esto determina otro cambio fundamental, eh, y es el cambio que yo diría que es el más importante porque pasamos de una perspectiva que es la perspectiva del mejor interés de la persona con discapacidad al interés preferido. O sea, en un corte en un sistema de corte médico asistencial, otra persona tenía que tomar una decisión y tenía que tomar una decisión que fuera la que mejor respondía, entre comillas, al mejor interés de la persona con discapacidad. En cambio, ahora cambia totalmente la posición, la idea, porque ya no hay que tomar una decisión que sea la mejor para la persona con discapacidad, sino es que la persona tiene que tomar una decisión y en todo caso habrá que siempre tener en cuenta su voluntad, deseos y preferencias. Y por esta razón estamos hablando de un cambio desde una perspectiva que estaba, entre comillas, basada sobre el interés, el mejor interés de la persona con discapacidad, a un sistema que está basado en eh, el interés preferido de la persona con discapacidad. Y esto quiere decir que en los casos excepcionales en los que la persona, aunque con un apoyo, no pueda tomar por sí misma una decisión y habrá otra persona que tendrá que tomar una decisión por ella,
A la hora de tomar esta decisión, nunca tendríamos que tomar una decisión conforme a su mejor interés, sino una decisión que fuera conforme a los deseos, voluntad y preferencias de la persona con discapacidad. Y de no saber cuáles son sus deseos, su voluntad, su preferencia, porque la persona no puede expresarlo, habrá que reconstruirlo teniendo en cuenta cuál ha sido su trayectoria de vida. Hay un ejemplo que a mí me parece muy ilustrativo y que es el siguiente, que además pasó en España, antes de que se aprobara la Ley 8/2021 y en el periodo de la COVID 2019, que ya parece de otro siglo. Una persona que estaba en una residencia, ya como sabéis, en Europa pasó la idea de que todas las personas tenían que vacunarse. Entonces, había una persona que estaba en una residencia y esta persona no estaba en condición de poder tomar por sí misma una decisión para establecer si quería o no quería vacunarse. Entonces acudieron a su hija y su hija dijo, mi padre siempre ha sido durante toda su vida un antivacuna y yo no quiero que se vacune. Pero como estaba en una residencia, acudieron al fiscal y luego se dictó un auto con el que básicamente dijeron que lo que corresponde al mejor interés de la persona es vacunarse y por lo tanto le vacunaron. Y con esto crearon incluso una discriminación. O sea, la discapacidad se convirtió en un tema de discriminación, porque una persona que sí por sí misma podía tomar una propia decisión y no quería vacunarse, no se iba a vacunar, aunque estuviese en una residencia, mientras que una persona que no pudo tomar una decisión por sí misma y que incluso la hija dijo que no quería que vacunaran a su padre, porque su padre durante toda su vida había sido antivacuna, al final le vacunaron. Por supuesto, esto pudo pasar porque se tomó una decisión tomando en cuenta lo que básicamente es el mejor interés de la persona. Aunque incluso yo diría que sería cuestionable que esto fuera el mejor interés. Pero vamos, imaginémonos que esto fuera el mejor interés de la persona con discapacidad. Ahora, con la ley 8/2021, esto nunca, jamás hubiese podido pasar porque si la trayectoria de vida de la persona fuera tal que se debía entender que la persona durante toda su vida fue una antivacuna, seguro que no se iba a poder vacunar porque aunque esta decisión pudiese afectar negativamente a la persona, o sea, puede ser una decisión equivocada que no se corresponde a su mejor interés, por supuesto es sí la decisión que se corresponde a sus deseos, voluntad y preferencia. Estos son los principios básicos de la Convención de Nueva York. Entonces, ¿qué tienen que hacer los ordenamientos jurídicos a la hora de actualizar sus normas con esta convención? Yo creo que tendrían que hacer un giro copernicano. Y efectivamente, si vamos a la legislación española, con la ley 8/2021 hicimos un cambio que ha sido radical porque ya no existe la incapacitación, o sea, la incapacitación ha quedado derogada y la única cosa es que cuando una persona se encuentre en una situación de discapacidad, la única posibilidad es eh, nombrar una medida de apoyo. Y la medida de apoyo nunca, jamás va a ser sustitutiva de su voluntad. O sea, no tiene ningún poder representativo o sustitutivo. Sino que esta medida de apoyo, en principio, tiene que ayudar a la persona para que pueda tomar sus propias decisiones por sí misma. Entonces, lo que tiene que hacer, entre comillas, la medida de apoyo es ayudar a la persona con discapacidad, ayudarla en el razonamiento para que la persona pueda tomar sus propias decisiones, para que la persona además se pueda independizar.
más. Y esta figura se ha llamado curador. Se llama curador, pero aunque se llama curador en España, ya no tiene nada que ver con el curador de la incapacitación relativa que teníamos o con la incapacitación absoluta, porque esta regulación han quedado derogadas. Y han quedado derogadas porque la Convención de Nueva York está clarísimamente orientada en decir que por ninguna razón, una persona que tiene una discapacidad se puede por ninguna razón a una persona que tiene una discapacidad se le puede quitar o limitar la capacidad de obrar. Hasta el punto que hoy en día en España ya no hablamos de capacidad de obrar. Hemos incluso tenido que cambiar la forma de explicarles a los estudiantes estos temas y ya hablamos simplemente de capacidad jurídica y ejercicio de la capacidad jurídica. Entonces, la persona con discapacidad tiene el ejercicio de sus capacidades incluso con medida de apoyo. ¿Y cuáles son las medidas de apoyos? Por supuesto, lo que prima es la autocuratela, o sea, la persona puede, para el supuesto de que se encuentre en una situación de discapacidad, nombrar de forma preventiva a otra persona para que sea su medida de apoyo, para que sea su curador, e incluso puede establecer cuáles deben ser los poderes de este curador y incluso pueden nombrar garantías. Y esto sería una autocuratela, porque es una curatela que está construida por la misma persona eh, cuando está bien y en el supuesto de que en el futuro se puede encontrar en una situación de discapacidad. Luego de no haber autocuratela, tendríamos una curatela, o sea, nombrado por el juez. Siempre y cuando, y esta es una innovación muy importante y además me parece algo súper interesante desde una perspectiva jurídica, que no haya una medida de hecho, un apoyo de hecho. O sea, si la persona con discapacidad tiene a otra persona que cuida de ella, que la está ayudando, como ya tiene una persona, aunque es una situación de hecho que no está jurídicamente regulada, la presencia de un apoyo de hecho impide nombrar un curador judicial. Entonces, el curador, de hecho, esto sería súper importante porque estamos reconociendo, por ejemplo, que un padre que tiene a un hijo con una discapacidad y está cuidando de él, aunque el hijo sea mayor, ya no necesita ninguna medida de apoyo porque al final tiene básicamente un apoyo de hecho, porque tiene una medida de apoyo de hecho. Y las normas básicas en el Código Civil Español están en los artículos de 149, 50, 51 y 52. Y luego, a partir del 54, son normas especiales sobre las medidas voluntarias de apoyo, o sea, la autocuratela, luego la guarda de hecho de las personas con discapacidad, o sea, el supuesto de que haya una persona que esté ejerciendo de hecho la medida de apoyo. eh, es muy importante. Os voy a leer el artículo 263 para que podáis entender la importancia que se está reconociendo a un hecho. Estamos dando una relevancia jurídica súper importante. Quien viniere ejerciendo adecuadamente la guarda de hecho de una persona con discapacidad continuará en el desempeño de su función, incluso si existen medidas de apoyo de naturaleza voluntaria o judicial, siempre que éstas no estén aplicando eficazmente. Y luego tendríamos el curador.
Esto quiere decir que en España, básicamente, hemos adoptado un sistema donde hay un cambio radical de todo el ordenamiento jurídico. Ha quedado derogada la incapacitación. Ninguna persona puede ser discriminada por razón de discapacidad, ya que limitar o excluir la capacidad de una persona por razón de su discapacidad es una discriminación. Y el ordenamiento jurídico ya no puede aceptar esta forma de discriminación porque sería una discriminación por una condición de las barreras que impiden a la persona de interactuar con el mundo exterior. Y por supuesto, se ha actualizado de forma plena la idea de que, de todo caso, las medidas de apoyo, que es el curador de hecho, la autocuratela, siempre tiene que velar para que se realice el interés preferido de la persona. O sea, para que siempre se tomen decisiones que se correspondan a la voluntad, deseos, preferencia de la persona con discapacidad, y a no ser posible que la persona tome por sí misma esas decisiones, entonces sí habrá casos excepcionales de una curadera representativa. O sea, la curadera representativa solo caso límite y excepcional, y además se dice que la dificultad de una persona de tomar por sí misma una decisión por sí sola no impide que la persona tenga que tomar la decisión por sí misma. Tiene que ser una imposibilidad objetiva y absoluta. Solo en el caso de que por razones objetivas y absolutas la persona con discapacidad no pueda tomar sus propias decisiones, tendremos una medida de apoyo representativo. Pero aún en este caso, o sea, en una medida de apoyo representativa, siempre tendrá que tomarse una decisión que se correspondería a lo que la persona con discapacidad hubiese querido, de haber podido expresar su voluntad, teniendo en cuenta su trayectoria de vida, teniendo en cuenta todos los factores que pueden permitir reconstruir cuál hubiese podido ser su voluntad de poder expresarse en aquel momento. O sea, yo diría que el ordenamiento español ha cumplido de forma muy coherente con la Convención de Nueva York. Creo que además en el ámbito europeo es el ordenamiento que más y mejor ha actualizado su legislación a los principios verdaderos de la Convención de Nueva York. En cambio, vamos a otro lado, a Italia, donde básicamente lo que han hecho es nada de nada que mejor que nada. ¿Y por qué todo esto? Por una simple razón. O sea, los italianos han entendido que el artículo 12 de la Convención, donde habla de ejercicio de la capacidad jurídica, aunque hable de ejercicio de la capacidad jurídica y aunque exista una eh, observación general del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ha explicado muy bien que cuando la Convención está hablando del ejercicio de la capacidad jurídica, está hablando de la capacidad de obrar, aunque lo haya explicado muy bien, los italianos han oído eh, sordo y básicamente han dicho, no, estamos hablando de la capacidad jurídica y no de la capacidad de obrar. Y nosotros nunca jamás hemos quitado la capacidad jurídica a una persona con discapacidad, lo que le hemos quitado es la capacidad de obrar. Entonces, Italia sigue en este momento con un sistema de incapacitación absoluta y un sistema de incapacitación relativa. El sistema de incapacitación absoluta se llama interdicción y con esta básicamente la persona se va a nombrar un tutor, como era en España antes de que se reformara el Código Civil, una persona que representa sustituye totalmente a la persona con discapacidad. O sea, la persona con discapacidad la vamos a apartar del mundo jurídico porque nunca jamás podrá tomar una decisión ni para comprarse una barra de pan. O sea, incluso para comprarse una barra de pan, o sea, puede ir
a comprar una barra de pan, pero en principio el contrato sería anulable porque la persona no tiene una capacidad de obrar, entonces incluso la barra de pan tendría que comprársela eh, ese tutor que tiene una representanza sustitutiva. Y además, lo que a mí me llama mucho la atención, que no hay ni siquiera un maquillaje jurídico de todo esto, porque a la hora de expresar cuáles son las personas que en Italia se pueden privar de la capacidad, se dice las personas enfermas de mentes. O sea, ya estamos hablando de retrasados, retrasados profundos, o sea, con un sistema incluso lingüístico que tampoco es acorde con los principios basados en los derechos humanos. Entonces, primero lo primero, hay personas que si tienen una enfermedad mental importante, se puede hacer una interdicción, entonces se va a nombrar un tutor que tiene una representancia sustitutiva. Por supuesto, yo creo que esta medida hoy en día en Italia tendría que ser inconstitucional, porque Italia, aunque no se ha dado cuenta, ha ratificado la Convención de Nueva York y a mí me parece que esto está totalmente en contra de lo que la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad establece en su artículo 12. Y esto quiere decir que como la Convención tiene, además de ser una ley posterior en el tiempo, porque es de Convención de 2006 ratificada en Italia en 2009, entonces si voy aplicando un sistema de ley en el tiempo, tendría que decir que la ley posterior tendría que derogar la anterior que está en contra. Y además yo incluiría que existe también un principio de jerarquía de las fuentes. Es que no podemos decir que el Código Civil, que es una ley ordinaria, se pone en el mismo nivel de una convención internacional que, por supuesto, tiene un nivel que no es el constitucional, pero que se parece mucho al constitucional, porque es en la Constitución que se recoge el principio de que cada Estado puede renunciar a su, entre comillas, potestad normativa para actualizar sus derechos al derecho internacional. Esto quiere decir que hay un tema incluso de jerarquía de las fuentes normativas que debería inducirnos a considerar que esta normativa sería inconstitucional. Además de la interdicción, hay la inhabilitación, o sea, la incapacitación relativa. Cuando la persona tiene sí una enfermedad mental, pero no es tan grave para que la persona no pueda... la ley dice valerse por sí misma, que todavía yo no entiendo qué quiere decir que una persona no puede valerse por sí misma. Entonces habrá que nombrar un curador. Aquí no tenemos una eliminación de la capacidad de obrar, sino una limitación de la capacidad de obrar. Porque en el caso de inhabilitación, o sea, esta incapacitación relativa, la persona con discapacidad tiene la capacidad, entre comillas, de realizar todos los actos de ordinaria administración, pero ya no puede por sí misma realizar actos de extraordinaria administración por los que necesita la ayuda y la contribución del curador. Así que en este caso, si hay que realizar un acto de naturaleza extraordinaria, de extraordinaria administración, incluso podría ser la venta de un inmueble, una hipoteca. Estos son actos de administración extraordinaria. La voluntad, no basta con la voluntad de la persona con discapacidad, sino deben concurrir, y aquí incluso hay un tema de voluntad compleja porque está formada por la voluntad de dos personas que tienen que contribuir para que se forme una unitaria voluntad y son el curador y la persona con discapacidad. Y por si fuera poco, como parió la abuela,
tenemos otra medida, que además es la medida más nueva. O sea, en 2006, o sea, el mismo año en el que se aprueba la Convención de Nueva York, en Italia entra en vigor una ley que introduce una nueva medida de apoyo, que además se llama medida de apoyo. Todo el mundo dice, con esto hemos cumplido, Italia ha cumplido perfectamente la Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad. La única cosa que yo me limito a observar es que, de ser así, los italianos tendrían que ser como magos. Porque ellos aprueban esta medida en febrero y la Convención de Nueva York se aprueba en noviembre, o sea, meses después. Entonces, ¿cómo puede ser que una medida que sea anterior a la aprobación de la Convención cumpla con los requisitos de la Convención? Imposible. Y efectivamente no cumple con los requisitos de la Convención. Esta es una medida que seguramente aporta una mejora al ordenamiento jurídico italiano, en el sentido de que, por supuesto, que es una mejora respecto de la interdicción y la inhabilitación. ¿Y por qué es una mejora? Porque la interdicción y inhabilitación básicamente son medidas fijas. Cuando hay interdicción, la persona no tiene ninguna capacidad de obrar. Cuando hay inhabilitación, tiene capacidad de obrar solo para los actos de ordinaria administración, y para los de extraordinaria administración habrá que concurrir la voluntad del curador con la de la persona con discapacidad. En cambio, la medida de apoyo, en principio, tendría que ser el famoso traje a medida, en el sentido de que la autoridad judicial, evaluada la condición de discapacidad de la persona, tiene que tomar una medida de apoyo y nombrar un administrador. Se llama administrador, que ya además a mí no me gusta esta palabra porque es que yo no puedo administrar la vida de una persona, es que yo puedo apoyar a una persona, pero no puedo administrar la vida de una persona, y se llama administrador de apoyo. O sea, una locura. Pero esta medida de apoyo tendría que ser un traje a medida, en el sentido de que la autoridad judicial tendría que establecer los actos que la persona puede cumplir por sí sola, los actos que necesita que concurra con la voluntad de la persona con discapacidad, la del administrador de apoyo, y los actos por los que, si cupiera el caso, que tendrá que el administrador de apoyo sustituir a la persona. Esto quiere decir que tendría que ser un traje a medida. ¿Qué ha pasado? Que un traje a medida necesita mucho trabajo por la autoridad judicial, porque la autoridad judicial tiene que escuchar a la persona con discapacidad, tendría que evaluar, tendría que hacer evaluaciones concretas, pero al final todas estas evaluaciones concretas no la va a hacer. Con lo que la medida de apoyo, la administración de apoyo, se ha convertido básicamente en una inhabilitación parcial. Además, lo que a mí me llama mucho la atención y que todavía los italianos no se han dado cuenta es que la medida de apoyo, o sea, cuando yo voy a nombrar un administrador de apoyo, siempre eh, habrá una limitación, aunque sea poca, de la capacidad de la persona. Y esto está en contra de la Convención de Nueva York, porque la idea es básicamente contraria a todo esto. O sea, la medida de apoyo no es una medida de apoyo porque hay una limitación de la capacidad, sino que la persona tiene toda su capacidad, tiene el ejercicio de su capacidad jurídica, y la medida de apoyo tendrá que ayudarle para que pueda tomar por sí misma su decisión. O sea, hay se crea una ecuación en Italia que para mí lo desborda todo, y la ecuación es que si hay una persona con discapacidad y tenemos que nombrar a un administrador de apoyo, esto quiere decir que, aunque fuera muy limitada,
tendremos una limitación de la capacidad de la persona con discapacidad. Y esto es básicamente lo que la Convención de Nueva York quería evitar y lo que la Convención de Nueva York ha dicho que no puede ser posible. O sea, que nunca jamás se puede limitar o excluir la capacidad de una persona solo por el hecho de que la persona tenga una discapacidad. Porque de ser así, la discapacidad se convertiría en un entre comillas, factor de discriminación. O sea, discriminaríamos una persona por el hecho de que tenga una discapacidad y todavía peor, si la discapacidad tampoco es cognitiva, sino es sensorial. Porque, por ejemplo, en Italia estamos hablando que las personas con discapacidad sensoriales, por ejemplo, los que son sordos o las personas que no vidente, pueden ser inhabilitadas. O sea, la discapacidad sensorial, cuando incluso en ningún caso va a mermar las facultades cognitivas de la persona, que por supuesto puede tomar todas sus propias decisiones, puede generar una inhabilitación. Así que en este sentido, a mí me parece que el derecho de la persona con discapacidad en Italia tiene un camino muy largo por recorrer. Primero, habría que derogar toda interdicción e inhabilitación, porque son medidas que están básicamente en contra de los principios que la Convención de Nueva York, que es ley también, incluso en Italia, eh, que la Convención de Nueva York quiso evitar de todas formas. Y quedarse con la administración de apoyo, pero aún así tendría que reformar la regulación de la administración de apoyo. Y otro aspecto que yo creo que merecería una reforma importante es que todavía la administración de apoyo está basada en el mejor interés de la persona con discapacidad. Y como hemos dicho, en la Convención de Nueva York, la idea de que eh, haya que tomarse una decisión que se corresponda al mejor interés de la persona con discapacidad es una equivocación, porque nunca jamás tenemos que decidir lo que es mejor para una persona con discapacidad, sino siempre tenemos que decidir lo que la persona quiso, o sea, lo que corresponde a sus deseos, su voluntad, sus preferencias. Y en esto tendríamos que pasar de un sistema que está basado en el superior interés de la persona con discapacidad a un sistema que está basado en el interés preferido. Además, me parece una locura la idea de que una persona mayor con discapacidad sea tratada básicamente de la misma forma que un niño, una niña, un adolescente, porque en el caso de niños, niñas y adolescentes, por supuesto que yo entiendo que hay que velar para que siempre pueda primar su mejor interés, pero porque estamos hablando de una persona en desarrollo y entonces sí que habrá que velar, luego tendríamos que explicar qué es ese mejor interés de niños, niñas y adolescentes, pero sí que lo entiendo perfectamente. Pero cuando ya estamos hablando de una persona mayor de edad, por mucho que tenga una discapacidad, seguir con el modelo de la mejor interés está totalmente en contra del respeto de los derechos humanos, o sea, de una discapacidad que sea basada en el modelo de derechos humanos. Y por lo tanto creo que mientras que España ha cumplido perfectamente y actualizado el sistema, en cambio Italia se encuentra todavía en una situación de mm, retraso cultural, en primer lugar, porque para mí eso es un tema de retraso cultural. Antes que un sistema jurídico, estamos hablando de un retraso cultural. Estamos hablando de un retraso cultural porque estamos hablando de la forma de vivir, del modo de vivir de las personas con discapacidad. Y el derecho, al menos el derecho civil, como es el derecho de las personas, es un derecho que tendría que servir para mejorar
la vida de las personas y no para empeorarla. Así que yo creo que hay un largo camino por recorrer. Y nada más por mi parte, muchísimas gracias. Creo que he cumplido además con el tiempo que me ha sido asignado para quedar con las preguntas si la hay. Muchas Excelente. gracias. Muchas gracias, profesor Vincenzo. Muy interesante todo lo que nos comentaba. En Chile estamos parecidos a Italia, como también puede ver en Sí, el chat que ya acaban de lo he poner, visto. que pusieron hace un momento. Estamos bastante similar en ese sentido, aún se ocupa la interdicción. Y bueno, ahora dejamos el espacio para preguntas. No sé si alguien del público tiene alguna pregunta. Este es el momento para realizarla. Ahí hicieron una pregunta. Voy a leerla en voz alta. Sí. Dice, eh, Pablo Campos pregunta dos cosas. En primer lugar, en su opinión, ¿hasta qué punto la curatela representativa como mecanismo excepcional en España puede transformarse en una forma de reintroducir formas de sustitución de voluntad? Y la segunda es, ¿cómo ve la participación de los notarios como garantes en el establecimiento de apoyos? Muchísimas gracias por estas preguntas. Son súper interesantes y además la primera eh, me permite volver sobre un tema que me gusta mucho. Este es la preocupación que teníamos. O sea, cuando hicimos la ley, además yo estaba en la comisión codificadora que hizo la ley en España de 8/2021, sí que tuvimos el problema de decir, a ver, no queremos introducir bajo ningún concepto ninguna forma de representación sustitutiva. Entonces, queda súper claro en el Código Civil que solo se puede haber una medida de apoyo representativa si la persona con discapacidad se encuentra en una situación objetiva y absoluta en la que no puede, bajo ningún concepto, expresar su propia decisión y tomar sus propias decisiones. Esto quiere decir que incluso si estamos delante de una persona con discapacidad, que tiene mucha dificultad en expresar o en tomar decisiones, en estos casos tampoco habrá medida de representación sustitutiva. Y esto nos lleva a la primera sentencia. Yo también he hecho una crítica feroz a esta primera sentencia del Tribunal Supremo español, que fue la primera sentencia que llegó al Supremo, en el que básicamente se estaba cuestionando un tema de discapacidad. El caso es interesante. No puedo decir bonito, pero es interesante. Una persona que tenía una síndrome de Diógenes. Entonces, como tenía una síndrome de Diógenes, la casa no estaba limpia, había un problema de higiene y, por supuesto, ¿quién son las personas que instan para que se pueda, para que se limpie el piso, para que haya una medida representación sustitutiva? Porque la persona, aunque sufría de la síndrome de Diógenes, estaba muy convencida y a mí me gusta vivir así, a mí me gusta coger toda la basura y llevármela a mi casa y esta es mi forma de vivir. Eh, ¿Qué pasa? Que esta persona vivía en una zona de bien de España. Entonces, todos los vecinos dicen, aquí hay muchos problemas y tal, y lo que básicamente dice el tribunal es verdad que la persona no quiere limpiar su casa, es verdad que ha expresado de forma muy clara su voluntad, sus preferencias y sus deseos, pero nosotros no podemos, dice el Tribunal Supremo, acatar a sus deseos, preferencias y voluntad porque la persona está enferma. Porque si no estuviese enferma, seguro que no hubiese tomado esta decisión. Por lo tanto, se limpia la casa.
que hubiese pasado, yo he dicho, si esta persona, en lugar de vivir en un barrio de bien de Madrid, viviera en el campo, aislada de todo el mundo. Nadie se hubiese quejado y la persona hubiese podido seguir viviendo. Y efectivamente, esta forma de razonar es que la persona, es verdad que ha expresado su voluntad, pero esto no puede ser su voluntad porque está enferma y no tener esa enfermedad no hubiese tomado esta decisión, es justo lo que tenemos que evitar. Es verdad que tuvimos una prima sentencia del Supremo en este sentido, pero las siguientes ya han cambiado de rumbo. Porque además la doctrina ha criticado mucho esta sentencia. La segunda cuestión, ¿cómo veo la participación de los notarios como garantes en el establecimiento del apoyo? Por supuesto, muy bien, sobre todo a la hora de otorgar testamento, porque si capacidad se presenta a un notario, el notario por supuesto que tiene que otorgar testamento, tiene que autorizar y otorgar testamento. Y además ahí tendrá que cumplir con una función más, que es la función de ayudar a la persona para que entienda perfectamente. Y encima yo diría que es importante tener en cuenta que hemos cambiado el artículo 667, 66, 67 del Código Civil, en materia de capacidad de testar, eh, y básicamente hemos establecido 665, que la persona con discapacidad podrá otorgar testamento cuando, a juicio del notario, pueda comprender y manifestar el alcance de sus disposiciones. O sea, aquí el notario va a desempeñar un papel muy importante porque tendrá, ya no puede acudir como hacía antes a los facultativos, sino que él mismo tendrá que evaluar si la persona entiende el alcance de sus disposiciones. Por supuesto, si es un testamento sencillo, es mucho más sencillo que no si es un testamento muy complicado. Pero sí, yo creo que esto es una forma importante. Me dicen, ¿no te parece tanto complejo que esa evaluación de capacidad mental quede en manos de un notario? No, a mí la verdad es que no. O sea, si alguien trabaja con personas con discapacidad, se da cuenta de que las personas con discapacidad, incluso con discapacidad cognitiva, tienen... tú te das cuenta perfectamente de los que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Si una persona con discapacidad se acude a una notaría y dice, mire, es que yo no tengo muchos bienes, pero todo lo que yo tengo, quiero que vaya a mi hermano, quiero que vaya a mi amigo, quiero que vaya a mi amiga, es que yo no creo que sea difícil para un notario establecer si la persona eh, entiende el alcance de sus disposiciones o no entiende el alcance de sus disposiciones. O sea, yo creo que es una sensibilidad que los notarios sí que pueden tener. Y además, la ley notarial establece que los notarios tendrán que proporcionar todos los ajustes necesarios para que la persona con discapacidad, incluso con discapacidad sensorial, pueda otorgar escrituras, y tienen que autorizar con todos los ajustes necesarios. O sea, es la misma ley que les otorga a los notarios esta función. A mí no me parece muy mal, que igual será necesaria un poco de formación más, pero yo creo que es una formación bastante suficiente. Es como un profesor que tiene que evaluar o calificar a una persona con discapacidad. Es que nosotros lo entendemos perfectamente cómo vamos a evaluarla, y podemos entender hasta dónde tenemos que llegar y lo que podemos hacer. Por supuesto, esto necesita un esfuerzo mayor, pero el hecho de que necesita un esfuerzo mayor no significa que no lo puedan hacer. Y luego, si la situación es súper complicada, igual podrán pedir el ayuda al guardador de hecho, porque puede ser que haya un guardador de hecho.
Si no hay un guardador, un autocuratela, puede ser que la persona tenga un guardador de hecho. Y el guardador de hecho incluso puede ayudar al notario, en esta tarea. Súper, Bien, muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Sí, estoy de acuerdo con que es muy interesante el tema, en especial analizarlo de esta forma más comparativa en tanto en dos países distintos de Europa y también la experiencia que tenemos acá en Chile. ya, No sé si existe alguna otra pregunta. Al parecer, no. me parece bien. Y Bueno, aprovecho para daros las gracias otra vez porque para mí ha sido un placer estar aquí con vosotros. Me parece un proyecto fenomenal esto de la Universidad de Portal que estáis desarrollando. Así que os he acompañado con mucho, mucho gusto y nada, que puedes contar conmigo cuando queráis. muchas gracias, profesor. Para nosotros también es un placer trabajar con usted en este tipo de instancias que nos ayudan a nutrir la curiosidad de tanto estudiantes como ya abogadas y abogados en ejercicio o cualquier interesado en estos distintos tópicos. Aprovecho también de agradecerle la disposición de disculpar al profesor de la masa, que tenía todas las intenciones de sumarse y al final no pudo, y la profesora Patricia López, que también tenía las intenciones de sumarse, pero se le extendió una reunión. Que claro, ella también Ya, podría haber sido un gran aporte en una conversación quizás sobre estas ya. temáticas. Sobre todo en materia de discapacidad y discriminación. Exactamente, exactamente. Por Exactamente. eso tenía todas las intenciones de venir. Así que bueno, muchas gracias a usted, muchas gracias a todas y todos los invitados. Eh, están consultando igual si es que hay alguna forma de eh, compartir o recibir el trabajo que usted ha hecho, profesor. Eh, Perdona, se ha congelado, se ha Ah, bloqueado. disculpe. Están consultando por algún acceso a las investigaciones que usted ha realizado en este tema. Sí, yo creo que tengo muchas cosas que están en abierto. Igual os puedo enviar un listado de todas las que están en abierto, donde más o menos he desarrollado estas Ma- ideas. Maravilloso. Si quieren me envía el listado a mí y yo lo comparto con Pablo, que es el principal interesado. Perfecto. Muchas gracias nuevamente a todas y todos. Nos vemos en la próxima oportunidad en el nuevo seminario de la Academia para el siguiente mes y gracias nuevamente, profesor. Esperamos poder seguir realizando actividades juntos. Muchísimas gracias. Que tengáis una buena tarde.